Muy bien, muy buenas noches, hermanos. Vamos a dar inicio a nuestra clase. Estamos ya en 21 de mayo del presente año 2026. Estamos ya en nuestra sexta clase. Wow, se nos va la materia, se nos va el módulo. Estamos ya terminando dos clases y se acaba. Y ahora vamos a hablar acerca de el arte de narrar. El tema número 6. Vayan ahí a sus textos. El tema número 6, el storytelling, el arte de narrar. El storytelling, el arte de narrar. Vamos a ir viendo cómo podemos ir usando, vamos a ir aprendiendo para usar la narración, ¿ya? Vamos a aprender a usar la narración en nuestros discursos, en nuestras prédicas, en nuestros testimonios, en los momentos que tengamos de poder tener algún público, ya sea desde los pequeños hasta los más grandes. La narración es muy, pero muy importante. Y yo les voy a dar un ejemplo enseguida, ya para que ustedes escuchen una narración de una historia bíblica. Entonces vamos a trabajar el arte de narrar. Enseguida vamos a ir a las tareas, ya, enseguida vamos a ir a las tareas, pero quiero avanzar esto y después ir a las tareas. Voy a ir a compartir la pantalla. Me van a avisar si se ve. Ahí está. Mm, Ahí está. ¿Lo pueden ver? ¿Sale? ¿No sale? Se ve bastante, se ve bien. Ya, muchas gracias. Bien, vamos a continuar entonces. Perfecto. Bien. El arte de narrar. Storytelling. ¿Han escuchado? ¿Alguno de ustedes ha escuchado ya del arte de narrar o del famoso storytelling? ¿Mana Diana ha escuchado? ¿Mana Judith? ¿Algo? ¿Conocen? ¿O estamos en cero? Sí, yo, Ya. Mana Diana escucha. Mana Judith, hermana Diana, ¿ha hecho storytelling? bueno, he escuchado algo, digamos, pero no lo hemos hecho. O sea, el arte y la técnica de contar historias, ¿no? Ajá, Con un propósito específico. sí, sí, ajá. Por ahí va, exactamente. Ya, hermana Judith, ¿ha escuchado, ha hecho? Algo, pastor. Ay, perdón, no podía encender el micro. Ah, ya, ¿ha escuchado? ¿Ha hecho? Sí, pastor. Ah, no, muy bien. Bien, a ver, hermano Marco, ha entrado, creo, hermano Marco. ¿Ha escuchado del storytelling y ha hecho? Mano Marco, mano Álvaro. ¿Cómo está, mi estimado pastor? Del storytelling, sí, me acuerdo algo bueno, Ajá, cuando estaba estudiando allá en la universidad, hablaban sobre lenguaje, que era el arte de contar historias, ya, ¿no? En mi generación hablaban sobre una famosa historia que hablaban del Calimán. No sé si allá en Santa ajá, Cruz lo han escuchado, que en La Paz era muy común, ¿no? En ese tiempo nos hablaban sobre esa parte, que mm, era conectar emocionalmente con una audiencia, transmitir el mensaje central, lograr que perdure, ¿no? En la memoria de la historia que vamos a ir narrando. ¿eh? ¿Ha hecho alguna historia propia? No, pastor, no hemos tenido esa oportunidad. Claro, con estos problemas que hemos tenido en ese tiempo, que fue la pandemia
Claro, sí, ¿no? por aquí no hemos tenido esa oportunidad. Ya, muy bien. Hermano Álvaro, Buenas noches, pastor. En ocasiones sí, pero no totalmente, pastor. Alguna historia sí, pero no aplicada tal vez con todos esos pasos, pastor. ya, muy bien. Ajá. Aquí vamos a aprender entonces. Nos vamos a lanzar al estrellato. O nos estrellamos o somos estrellas. Una de dos. Pero vamos a hacer algo, ¿ya? Vamos a sentar las bases de cómo hacer una narración. Bueno, más o menos ya han escuchado lo que quería saber, ya han escuchado, tienen idea, más o menos. Ahora vamos a también tener una parte de poder ir practicando, porque como líderes, hemos dejado la narración a un lado, ¿eh? Hemos dejado la narración a un lado y nos hemos ido directamente a aplicar dogmas. Directamente nos hemos ido a aplicar, a ser tan dogmáticos y nos hemos olvidado que la Biblia es narrativa. La Biblia tiene narración. Ahora, cuando nosotros nos adentramos a cada una de las partes bíblicas, podemos nosotros mismos ser parte de esa narración. Aún yo mismo me puedo adentrar dentro de mi propio testimonio y mi propia vida, dentro de la historia. Les voy a dar una lectura de una narración. Pero como digo, hemos olvidado como pastores la narración. Y hay que darle su debido lugar porque necesitamos dar a conocer también la Biblia tal como está escrita, ¿ya? Salirnos un poco de los dogmas, salirnos un poco de lo que queremos que la gente haga, porque ya viene una persona nueva y ya, no, se tiene que poner falda. Eso es nuestro dogma. No podemos nosotros exigir a la primera esas cosas que nosotros creemos que es parte de nuestro cristianismo, digamos. No, hay que conectar con las personas. Y Jesús fue un maestro, ¿eh? Por eso es el maestro de los maestros, porque él conectaba con las personas, ¿eh? Él cuando tenía que hablarle a a las enseñanzas del campo, usaba las cosas del campo. ¿Qué cosas del campo? La tierra, la semilla, el grano, el fruto, la vid. Hermano, eso es narración. Cuando tenía que darle a, a los que agarraba, también lo que ellos sabían y les daba. Ustedes son, son como, ta. Le narraba, le cantaba las cosas. Ustedes son sepulcros blanqueados. Por fuera, por dentro, apestan. Madre mía, nosotros a veces pensamos que Jesús nunca dijo las cosas de frente. O sea, Jesús no andaba con vuelta, ¿eh? Jesús no andaba con vuelta. Jesús incluso le dijo a sus discípulos, ¿eh? Mi carne, el que bebe mi carne, el que bebe mi sangre y come mi carne, ¿qué representaba eso? Muerte. Y la gente volvió atrás. La gente no siguió a Jesús. ¿Y qué dijo Jesús a sus discípulos? Si ustedes también quieren irse, también pueden irse. O sea, hermano, Jesús fue un capísimo, conectaba con las cosas de su tiempo, ¿eh? Ahora nosotros hoy en día, también tenemos que conectar, ¿ya? Conectar. Entonces, cuando hablamos de el storytelling, es el arte de narrar, o lo que se llama la neurociencia de la narración, ¿ya?
la neurociencia de la narración. Es la ciencia de conectar mentes y la arquitectura de mover corazón. Cuando yo cuento una historia bíblica, cuando yo cuento una historia bíblica en forma de narración, voy diciendo y contando las cosas tal cual pasaron. Pero añado ahí las situaciones emocionales del corazón que mueve a las personas. No doy algo meramente cognitivo, ¿eh? No doy solamente algo de la cabeza. Esto pasó, esto sucedió, o esto tienen que hacer, o estos pasos, no. Conecto, conectar, mover. Ahora, ustedes saben, hermano, estamos en el tiempo, lo que se llama hoy en día, la generación, ya no es la generación X, ¿no? Estamos en la generación Z, estamos en la generación del conocimiento. El siglo pasado y mucho más antes, todos nos movíamos por la razón. La razón. Hoy en día, no nos movemos tanto por la razón. Nos movemos más por las emociones. Mire, el siglo pasado era la razón. E incluso se decía, pienso, luego existo. ¿Se acuerdan, no? La filosofía. Pienso, luego existo. Hoy en día la gente no se mueve por la razón. Hoy en día la gente quiere sentir. Primero son las emociones, luego pienso. Hoy en día, en este siglo, podemos decir, primero siento, luego existo. El siglo pasado, primero pienso, luego existo. Hoy en día, primero siento, luego existo. Han cambiado las cosas. ¿Qué hacemos ante esas cuestiones, hermano? ¿Qué hacemos ante esos cambios paradigmáticos? Los paradigmas van cambiando de generación a generación, de siglo a siglo, ¿eh? Y la iglesia tiene que estar preparada. Ojo, no estamos cambiando nada de lo que está escrito. Nada, ¿eh? ¿Ya? No voy a decir que vamos a cambiar cuestiones de la Biblia. No, la Biblia no se cambia. Lo que sí vamos a cambiar es la forma de hacer nuestra predicación. Ahí sí vamos a cambiar. Entonces eso es lo que ustedes tienen que tomar en cuenta. Hoy vamos a conectar mentes y corazones, ¿eh? Mentes y corazones o corazones y mentes también. Entonces, por ejemplo, nosotros que venimos del siglo pasado, también somos parte de la razón, ¿no? No nos movemos si no nos dan cuestiones lógicas. Y eso es parte de lo que somos nosotros. Pero hoy nuestros jóvenes quieren sentir, mover el corazón. Entonces, tenemos que sentar las bases para que la iglesia y nosotros como teólogos, como pastores, líderes, podamos realizar un trabajo eficiente. Entonces, como estamos dentro del arte de narrar, no tenemos que olvidarnos que la narración o el storytelling es arte, es el arte de narrar. Y como arte, la oratoria es el arte de comunicar, ¿ya? Eso no tenemos que olvidarnos, que como arte es algo hermoso, es algo único, es algo creativo, es algo sensible, es algo llamativo, porque es arte. Entonces, si hablamos de la narración tiene que ser creativa, tiene que ser llamativa, tiene que generar sensibilidad, tiene que movernos nuestras estructuras mentales incluso. ¿Por qué? Porque es arte. En La Paz se suspendió, por ejemplo, la noche de los museos, ¿no? Pero aquí en Santa Cruz hubo la noche de los museos. La gente se acerca a mirar los dibujos, las pinturas, las creaciones que van haciendo a través de
de las manos, con los pinceles, con la madera, con la pintura. Y cuando uno se para a observar y a mirar, genera también un equilibrio cognitivo o un pensar a nivel pensamiento, ¿no? A nivel de la razón, a nivel de la mente. Nos genera mirar ese arte, esa belleza, ese dibujo, esa pintura, nos lleva a pensar. Entonces, cuando nosotros decimos que la narración es arte, tenemos que tener en cuenta que cuando ustedes narren, tiene que generar pensamiento, tiene que generar creatividad, tiene que generar personalidad y es algo único, tiene que generar sensibilidad también, mover las cuestiones emocionales de las personas. Lo segundo, el storytelling es ciencia también, ¿eh? Es ciencia. ¿Por qué? Porque tiene una estructura, la estructura narrativa, es parte de la neurobiología o la neurociencia que trabaja la parte de la persuasión y también trabaja el diseño de experiencias. No está desconectado de nuestra realidad, ¿eh? Esas historias que contamos no está lejos de la realidad en la que estamos viviendo o en la que estamos cercano dentro de los momentos o dentro de las historias sociales que podemos vivir. Entonces, si decimos que es ciencia, se apoya en reglas inquebrantables de la lógica, de la lingüística, de la psicología del comportamiento y de la neurociencia para asegurar que el cerebro procese el mensaje con exactitud. Entonces, decimos, para concluir, que el storytelling, que la ciencia, que la narración es ciencia y es arte. ¿Por qué es arte? Porque requiere creatividad, pensamiento, sensibilidad, belleza, hermosura y mueve las emociones de las personas. Es ciencia porque tiene una estructura lógica, lingüística, psicológica y neurociencia para asegurar que el cerebro procese el mensaje con exactitud. Ahora, si decimos que el storytelling abarca la neurociencia, tenemos que tomar en cuenta, ¿ya? Que todo lo que ustedes piensan, todo lo que ustedes hacen, pasa a través de los sentidos, ¿eh? Pasa a través de los sentidos. Todo, hermano, ¿eh? Todo. Ustedes huelen algo, eso va al cerebro y el cerebro procesa la información y luego manda la información. Ustedes tocan algo caliente y se queman, el cerebro lleva, procesa y manda la información. Ustedes ven algo, el cerebro procesa esa imagen, codifica esa imagen y manda la información. Hermanos, todo pasa por nuestros sentidos. Todo pasa por nuestros sentidos. Nada se escapa a nuestras esferas sensoriales, a todos nuestros sentidos que tenemos dentro de nuestro cuerpo. Todo, ¿eh? Entonces, tenemos que tomar en cuenta que si nosotros trabajamos la parte sensorial, la parte de la neurociencia, vamos a captar la atención del público. ¿Ya? Vamos a captar la atención del público. Entonces tenemos que ir y agarrar todas las partes sensoriales de la persona. Entonces, decimos que dentro de la neurociencia hay un acoplamiento neuronal. El cerebro del oyente se sincroniza espacial y temporalmente con el del orador. Hay un ida y vuelta del cerebro del oyente con el que está diciendo la historia o contando o explicando o narrando alguna situación ahí. Hay un ida y vuelta ahí. ¿Ya? Eso se llama
el acoplamiento neuronal. El cerebro del oyente se sincroniza con el del orador. Hay, como le llamamos, sintonía, ¿no? Hay sintonía. Pero lo primero es, tenemos que agarrar las partes de la neurociencia o de los sentidos de las personas. Lo segundo, hay una simulación de la experiencia, ¿eh? Hay una simulación de la experiencia. Se activan simultáneamente las áreas sensoriales, motoras y emocionales en ambos cerebros, como si el oyente estuviera viviendo la experiencia en tiempo real. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Una buena historia va a mantener la atención alta del que está escuchando. Una buena historia va a mantener la atención alta del que está escuchando. ¿Por qué? Porque el cerebro va a decir, quiero más, quiero más, quiero más. ¿Qué va a pasar? ¿Qué viene después? ¿Qué sigue después? ¿Por qué? Porque hay un acoplamiento neuronal, hay una sincronización, una sintonía y hay una experiencia. La narración nos lleva a pensar esa experiencia, a sentir esa experiencia, a imaginar esa situación en la que nos estamos adentrando o estamos contando nosotros dentro de la narración. Entonces, hermano, tenemos el acoplamiento neuronal y tenemos la parte de donde se activan las emociones, las áreas sensoriales, motores y emocionales dentro de una simulación experiencia. Ahora, miren acá, la química de la atención. El cerebro humano escanea constantemente su entorno buscando resolver una pregunta. ¿Qué pasa después? ¿Qué pasa después? ¿Cómo activo eso? Con lo que se llama la dopamina, ¿no? La dopamina es una parte de la neurociencia, parte de la psicología de nuestro cerebro, en la que se van activando las partes sensoriales, neurológicas que todos tenemos. Entonces, si nosotros contamos una buena historia, vamos a generar atención en la persona. Una buena historia no entrega la respuesta de inmediato, genera intriga. Quiero más, quiero más. ¿Qué pasa después? Entonces, el tiempo en el que nosotros vamos contando una buena historia, una buena narración, no es tan determinante aquí. No es que la persona va a estar, ¿a qué hora va a acabar? ¿A qué hora va a terminar? Ya, ¿cuál será el punto 2 o el punto 3 o el punto 4? No. ¿Por qué? Porque se ha activado a través de la narración, a través de la historia, la dopamina, ¿no? Ese impulso neurológico de querer más, esperar más. Ahora viene la recompensa bioquímica, donde la dopamina es la recompensa química que el cerebro libera al sentir curiosidad. Es el pegamento biológico que mantiene la atención de la audiencia en un nivel máximo. ¿Ustedes creen, hermanos, que todos somos curiosos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Todos somos curiosos? ¿O solo los niños son curiosos? Todos somos curiosos, pastor, porque si no satisface nuestra necesidad de la curiosidad, creo que nos vamos a quedar ahí. ¿Y qué va a suceder más adelante? ¿Qué pasará? Como en Es, los vecinos sucede, ¿no? Hay una pelea al frente y debajo de la cortina están mirando a otros, ¿no? es, Eso casi sucede. eso, hermano Marco. Muy bien, exactamente. Todos, hermanos, todos somos curiosos.
Ahora, la cuestión es que la curiosidad que todos tenemos, muchas veces la usamos para mal, ¿no? Para el chisme, para aumentarle, ¿no? Oye, mira, se me hace que lo vi al pastor allá, pero no estaba con su esposa, ¿eh? Parece que estaba con una chica y solo estaba el pastor. Y no era el pastor, era uno igual al pastor. Pero ya yo generé chisme ya. Ya generé falso testimonio, ya generé habladuría. ¿Por qué? Porque nos gusta eso. A ver, ¿no? ¿Era igual? Parece que era igual. Pero ya está ahí la curiosidad. A ver, ¿no? Y yo lo cuento y la otra persona le aumenta más. Y eso pasa en todo, a todos, ¿eh? Y en todos. Ahora, lindo fuera que esa curiosidad la usemos para bien, ¿no? Que esa curiosidad la usemos para bien. Por ejemplo, lo que decía el hermano Marco, yo encuentro algún problema, no genero más problema o no genero más chisme. Busco soluciones, busco soluciones. Se ha generado un accidente, voy y busco soluciones. No soy parte del problema, a ver, ¿y qué pasó? ¿Y qué fue? O sea, voy primero a sacar cosas, no resolver lo que está pasando. Pero todos somos curiosos, todos somos curiosos. Entonces la historia, la narración, despierta la curiosidad. Escúcheme bien. La historia, la narración despierta la curiosidad. Quiero más. ¿Qué va a pasar? ¿Qué es? ¿Cómo va a terminar? ¿Qué más irá a decir de esta historia? ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta aquí? Del punto número 1. Pastor, buenas ¿Dudas? noches. Hermano, buenas noches. Pastor, Adelante. una consulta. Eh, Se dice que en un joven, una señorita o en un adolescente la atención es de 20 minutos máximo, pero en homilética nos enseñan que un sermón tiene que durar 30, 45 minutos a una hora. ¿Y cómo debería de mezclar esto? ¿O es que en el sermón tiene que haber dos picos de atención? Digamos, basándonos en que la Ya. atención es de 20 minutos por persona, digo, la atención si de un joven o una señorita es de 20 minutos, para un sermón de 45 minutos tendría que haber unos tres picos de atención, así lo tendría que tomar, pastor, porque en 20 minutos recién estoy en la introducción y tocando los primeros puntos, exponiendo la proposición, la pregunta unificadora, ya se me pasan los 20 minutos, ¿no? En la preparación del sermón. Y luego Claro. ya pierde el, eh, la atención de la persona. No sé si estoy en lo correcto, pastor, o estoy, porque ahorita decía, ¿no? Que quiere más atención, o sea, si está interesante, si ha tenido esa conexión con la persona, quiere más la persona. ¿Y cómo quedan esos conceptos más o menos que uno aprende, ¿no, pastor? Ya, muy bien. Excelente. Buena pregunta. Mire, ¿qué es lo que hago yo? Bueno, ustedes saben, soy educador, soy pastor, también he estudiado teología. Ahora, ¿qué es lo que hago yo? Una de las cosas que hago para ayudar a la pregunta del hermano Roberto es que conecto situaciones narrativas dentro de mi predicación. Situaciones narrativas, que es lo que va a despertar las emociones, el cerebro, la dopamina en aquellos que me están escuchando. ¿Ya? El contar la historia dentro de un sermón me ayuda. El problema es que yo quiero ir directo, yo voy, bueno, la mayoría va directo a punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, punto 5, ¿no? Vamos así, ¿eh? Vamos así, que es parte de lo que se nos exige dentro de homilética, pues, ¿no? Pero ahora, no se olviden que hay que conectar.
Cuenten una historia, hermano, en su prédica, en sus puntos. Si ustedes tienen dentro de cada punto, punto uno, punto dos, métanle una historia narrativa, ¿eh? Ya sea bíblica, ya sea de una situación propia de ustedes, ya sea de una narración, una historia de alguien o algún testimonio de alguna otra persona, van a seguir captando la atención de las personas. Ahí la gente no se va a dormir, porque es lo pasa, lo que preguntaba el hermano José. Hay picos de atención dentro de las personas. Si mi prédica es 45, una hora, y sabemos que la mayoría tiene 20 minutos, 15 minutos, máximo, ¿no? Tengo que añadirle situaciones que ustedes están aprendiendo ahora. Entonces, no dejen a un lado la narración, no hagan a un lado la narración, métanle narrativa a sus predicaciones, métanle narrativa. Al, al inicio, inicien con una historia. En el medio, en los puntos, métanle una narración. Al finalizar, métanle una... Y ahí está lo que preguntaba el hermano José. ¿Puedo, sin ser tan duro, tan drástico, quedarme solamente en mis puntos, ¿no? Y que la gente se me aburra? Porque como vimos en la anterior clase, la gente no va a recordar 7, 10 puntos que yo toqué en mi domingo en una hora de prédica. Pero es más fácil recordar 3 puntos, ¿no? Es más fácil recordar 3 puntos. Entonces ahí ustedes tienen que combinar, traten de combinar eso. Eso va a ser parte del examen, de lo que está preguntando el hermano José, y quiero ver cómo ustedes lo hacen también. Entonces ya más o menos van trabajando la idea ahí para que ustedes usen narrativa. Ahorita yo les voy a dar un ejemplo de una narrativa bíblica, para que vean. Bien, vamos al punto número 2. El combustible, la gasolina de la historia. Hermanos, sin conflicto no hay historia, ¿eh? Sin conflicto no hay historia. Una anécdota donde todo sale bien desde el principio es inherentemente aburrida para la mente humana, ¿no? Tiene que haber conflictos en la historia, tiene que generar situaciones problemáticas, una tensión, algo ustedes tienen que darle a su historia, a su narración. Porque si todo va bien, va bien, va bien, va bien, también van a aburrir a las personas. También la van a aburrir. Es una narración donde no hay conflicto, donde no vencieron, no salieron, no lucharon con algo. Por eso es que a veces la gente mucho nos critica a los pastores. ¿Saben por qué, hermano? Porque desde el púlpito parece que no nos mueve ni una mosca, o sea, no tenemos ningún problema, no pasamos ninguna necesidad, no nos enojamos, como que si nada nos molestara, como que todo está bien, hermano, y como pastores, no todo está bien. ¿Ah? Entonces la gente piensa que nosotros como pastores, ellos no tienen ningún problema. ¿Por qué? Porque Dios está con ellos. ¿Saben qué es la cuestión, hermano? Que cuando yo miro a Jesús, Jesús no se mostró alguien perfecto, ¿eh? Jesús no se mostró perfecto delante de su gente, de sus discípulos. Él se enojó cuando tuvo que enojarse, ¿eh? Escúcheme bien. Él se enojó cuando tuvo que enojarse. ¿Quién se acuerda a ver dónde se enojó Jesús? A ver, ¿en qué momento de su vida se enojó Jesús? ¿Se acuerdan? En el templo. En el templo, exactamente. Hermano, y la gente cree que los pastores no nos podemos enojar. O sea, el pastor no tiene ni un conflicto, tiene todo arreglado, ¿eh? Hermano, el 90% de los pastores, sus familias no trabajan con los pastores. Escúcheme bien los datos, ¿eh? El 90% de los pastores, las familias no los acompañan a los pastores.
Los hijos no están con los pastores. Hay hijos que no quieren saber nada del ministerio. ¿Por qué? Porque los perdieron al papá. El papá nunca está, siempre está en la iglesia, siempre está con los hermanos, siempre está afuera. No está el papá pastor ahí. Entonces, eso es uno de los grandes problemas. Tenemos que demostrarnos tal cual somos. ¿Ah? Tal cual somos. O sea, a mí me tiene que ver la gente que hay cosas que me molestan como pastor, ¿eh? Y tengo que hacer notar. Y a veces escucho que digo, no, el púlpito no es para que usted diga ¿y en qué momento voy a decir las cosas? ¿En qué momento voy a denunciar el pecado? Si Jesús fue frontal, Jesús fue de frente. ¿Ah? ¿Jesús lloró o no lloró por su amigo? Lloró. Jesús sintió hambre, tuvo hambre. Jesús tuvo sed también. Jesús se cansó. Jesús se durmió. ¿Ah? Entonces, una historia es que no hay conflicto o que nosotros como pastores aparentamos que todo va bien. Hay que tener mucho cuidado con eso. No perdemos nada si la gente nos ve llorando. No perdemos nada si la gente nos ve enojado. No perdemos nada si la gente nos escucha que en algún momento nosotros confrontamos las cuestiones malas que están pasando de pecado, ¿eh? Entonces, dentro de la historia, tiene que haber el incidente incitador, ¿eh? Es el punto de fractura exacto. Es el momento irrepetible donde el status quo se rompe. Estaba a punto de subir al escenario cuando me di cuenta. ¿Eh? Entonces, ¿qué estoy generando ahí? ¿Qué estoy generando? Estoy generando un incidente. ¿De qué me di cuenta? No tenía mi presentación, no tenía esto, no tenía aquello. Entonces voy dando situaciones que incitan a las personas a romper con, con los pensamientos que no están en ese momento, porque la gente se va. Si no captamos nosotros su atención, la gente se va. Piensa en la comida, en la deuda, en el trabajo, en la familia, en la esposa, en los hijos. Piensa en cualquier, se nos fue la gente. Entonces nosotros como oradores tenemos que romper en la mente del que nos está escuchando, es ir incitando a que nos preste atención. Viene el punto de la tensión, ¿eh? La tensión es el conflicto que es el obstáculo, ¿no?, que obliga al protagonista a cambiar. Sin presión no hay transformación. Sin presión no hay transformación. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Y vuelvo nuevamente. Ustedes como líderes, como pastores, como oradores, no tengan miedo de contar sus fracasos. Repito, no tengan miedo de contar sus fracasos. La gente experta, los oradores, ustedes escuchen a los oradores, ellos cuentan sus fracasos. ¿Por qué? Porque es a través de los fracasos que se han ido dando cuenta qué cosas les ayudan a mejorar. Si no fueran los fracasos, ¿cómo sé que estoy mejorando? Si no fueran los fracasos, ¿cómo sé que estoy escalando, que estoy subiendo? O sea, los fracasos nos anuncian que estamos caminando, que vamos por el camino correcto. Entonces ustedes como pastores, como líderes, no tengan miedo de contar sus fracasos. Cuéntenlo, díganlo, anúncienlo. No les quita nada de liderazgo, nada de autoridad que ustedes cuenten lo que están pasando, ¿eh? Si están pasando cosas mal, hay que contarlo. Hermano, esta semana he estado pasando problemas económicos.
Mi familia ha estado pasando sufrimiento, ha estado pasando problemas emocionales. No me quita autoridad, más bien me da autoridad, porque la gente va a decir, mi pastor también pasa, mi pastor también sufre, mi pastor también llora, mi pastor también tiene necesidad, mi pastor también siente, mi pastor también está con estas cosas. Ah, y me da más autoridad, ¿eh? Me da mucha más autoridad. ¿Por qué? Porque la gente se va a sentir identificada con nosotros, ¿eh? Se va a sentir identificada con nosotros. Entonces ustedes, hermanos, suban la tensión, digan su fracaso, cuenten con las cosas que ustedes están luchando, cuenten con lo que están sufriendo, anuncien, digan. ¿Por qué? Porque eso nos va a dar a nosotros mayor credibilidad. No somos querubines, ¿eh? No somos ángeles, no somos personas que no tenemos sentimientos también. ¿Mm? No somos personas que no tenemos sentimientos. Entonces, cuando nosotros demostramos nuestro fracaso, cuando nosotros mostramos que cometemos errores y que aprendimos a través de esos errores, generamos conexión con las personas. Escúcheme bien, hermano, la perfección aleja a las personas. La perfección aleja a las personas. Pero ser, es decir, sentir, reír, llorar, atrae, 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 atrae. ¿Mm? Eso tenemos que tomar en cuenta. Si somos personas, pastores, líderes perfectos, perfeccionistas, vamos a alejar a la gente. Si somos personas sensibles, sencillas, emocionales, que lloran, que sufren, que se ríen, que se enojan, atrae, atrae, atrae a la gente. Y eso es parte de la, la gasolina, la parte de entender que nosotros vamos a generar mayor credibilidad en las personas. El orador inexperto intenta proyectar invulnerabilidad por miedo al juicio. Acá lo vamos a decir, el pastor inexperto intenta proyectar invulnerabilidad por miedo al qué dirán. El experto sabe que sus fracasos son su mayor activo de conexión. El otro día, el domingo, hace 2 domingos, yo le contaba a la iglesia una de las cosas que me pasó, por ejemplo, en la universidad ofrecieron de 9 a 12 un domingo, de 9 a 12 un domingo, no íbamos a enseñar, nada no íbamos a hacer. Lo único que íbamos a hacer, pararnos para que nadie copie. Era un examen del Ministerio de Salud. Era un examen del Ministerio de Salud. De 9 a 12, 500 bolivianos. ¿Qué tal esa? De 9 a 12 la paga 500 bolivianos. Lo que hago en 2 semanas de dar clases, lo iba a ganar en 2 horas, en 3 horas. Fui el único docente que no se ofreció o que no fue. Toditos fueron, toditos los docentes fueron. Fui el único que no fui. Y yo le contaba a la iglesia, hermano, ¿acaso yo no necesito esa plata? ¿Acaso mi familia no la necesita? Con los problemas económicos que hay. Pero ¿por qué no fui? ¿Por qué no fui? ¿Mm? También tengo necesidad. También necesito alimento. También necesito suplir cosas que faltan dentro del hogar. Pero ¿cómo puedo enseñar yo de servir a Dios si me voy un domingo y no estoy con lo que Dios me llamó? A lo que Dios me llamó. A mí Dios me llamó a ser su siervo. A mí Dios me llamó a predicar. A mí Dios me llamó a enseñar. No era correcto que yo me vaya un domingo a ganar plata dejando a mi congregación. Yo les conté.
¿Qué genera eso? Hay gente que se va por horas extras. Hay gente que se va un domingo. Hay gente que va porque dice el domingo me van a pagar más. O el domingo se vende más. O el domingo es día de ir a jugar a la pelota, al fútbol. Yo le estoy enseñando a mi iglesia que yo también tengo cosas, pero que venzo, lucho, afronto, tomo decisiones también. No soy un hombre perfecto. No soy un hombre que tiene resuelto todas las cosas, pero estoy proyectando. ¿Qué estoy proyectando? Estoy proyectando vulnerabilidad. Estoy proyectando situaciones de mi vida también, ¿no? Cotidianas, que me llegan también tentaciones o propuestas para mejorar económicamente, socialmente, mejorar mi estatus. No tengan miedo a eso, hermano. No tengan miedo. ¿Ah? Entonces tenemos que como pastores generar conexión y atraer a las personas. La trampa de la perfección. Presentar una imagen impecable crea distancia y frialdad. El oyente no puede identificarse con un ser infalible. ¿Mm? Con un ser infalible. Entonces, el único perfecto es Dios. ¿Y saben cuál es el problema, hermano? Que a veces queremos ser más buenos que Dios, ¿eh? A veces queremos ser más buenos que Dios. No confrontamos el pecado, no decimos nuestros temores, no decimos nuestros problemas, ¿ah? Y cuando llega alguien o algo que se equivocó, algún líder o algún hermano de la iglesia, ahí sí nosotros somos infalibles. Pero si nosotros también estamos luchando. ¿Mm? Entonces ahí tenemos que tomar muy en cuenta que también nosotros estamos en este camino de ser igual a Cristo, asemejarnos a Cristo, y que es cada día también. Compartir errores y lecciones aprendidas genera una conexión humana inmediata. La perfección aleja, la humanidad atrae. Muy bien. ¿Alguna pregunta de ese punto de la historia? ¿Alguna duda? ¿Está claro? Hay que ser vulnerables y hay que incitar a la gente a que nos escuche, ¿no? Vamos a lo último, la anatomía del relato. La anatomía del relato. A partir de aquí, con esto ustedes tienen que entender, de acá va a salir su historia, ¿ya? Su historia. Se compone de 3 puntos muy importantes. El contexto, el desafío y la transformación. El contexto, el desafío y la transformación. El contexto, érase una vez. Preguntas, ¿no? Un punto de partida, establece los protagonistas, los personajes, el mundo, presentas la situación en la que estás, tal vez una situación normal, pero comienza así, ¿no? El punto de partida. ¿Está claro? Punto de partida. Presentan al protagonista, a los personajes, cuentan una historia, una situación normal. Número 2, el desafío. Pero un día, acá, el problema, no se olviden, el problema, la ruptura del orden, introduce el conflicto, la amenaza al status quo, a su tranquilidad, la necesidad urgente de acción. La necesidad urgente de acción. El desafío, surge el problema o el obstáculo que hay. Punto número 1, el contexto, ¿no? La situación, los protagonistas, los personajes, establecen el mundo, lo que ustedes quieren comenzar. Número 2, el desafío. Pero un día, el problema,
la ruptura, el obstáculo, el conflicto, la amenaza al status quo. No se olviden, hemos dicho, para que una historia funcione, tenemos que presentar un problema. Tenemos que presentar el problema. Y número 3, la transformación. La transformación. ¿Qué quiere decir esto? Desde entonces, ¿cómo se resolvió el conflicto? ¿Qué lección aprendí? ¿Cómo quedó? ¿Ah? Muestra el resultado del aprendizaje, el crecimiento, el nuevo equilibrio alcanzado. Estas tres cosas tienen que estar dentro de una buena narración, dentro de un buen discurso, para que ustedes puedan impactar a quienes están escuchando. Repito entonces, contexto, érase una vez, desafío, pero un día, el problema, la transformación, punto número 3, la nueva realidad. ¿Qué fue lo que aprendí? ¿Ya? Entonces, la fase 1, el terreno seguro antes de la tormenta, ¿no? Regla del experto, el contexto debe ser lo suficientemente breve para no aburrir, pero lo suficientemente claro para que el público comprenda qué es lo que está en riesgo cuando llegue el problema. Miren, el contexto debe ser lo suficientemente breve para no aburrir, pero lo suficientemente claro para que el público comprenda qué es lo que está en riesgo cuando llegue el problema. La mecánica presente en el protagonista, el lugar y la situación donde va a ocurrir. La función, establecer la línea base. Érase una vez. Esa parte del contexto. El desafío, que abarca acá el problema, ¿no? El punto de no retorno. Introducir la crisis. La función, introducir la crisis. La mecánica, surge el obstáculo aparentemente insuperable o el conflicto interno o externo que pone a prueba al protagonista. El desafío, el problema, introducen la crisis, el obstáculo aparentemente insuperable, ya sea interno o externo, que pone a prueba al protagonista. Aquí es donde se retiene la atención. Escuche bien, aquí en el punto del desafío es donde se retiene la atención. Cuanto más difícil parezca la resolución, mayor será el acoplamiento neuronal de la audiencia. La dopamina. Quiero más. ¿Qué va a pasar? ¿Con qué va a seguir? ¿Cómo irá a finalizar? La mente, las emociones, el cerebro se va preguntando de quién nos está escuchando. Ese es el punto número 2, el desafío. Y el punto número 3, la transformación. Es el propósito de la narración. Es decir, la solución, la resolución, ¿no?, de la parte que se ha dado del problema. ¿Cómo se resolvió el conflicto? ¿Cómo cambió el protagonista a raíz de la prueba? En la oratoria académica o teológica, toda historia debe tener una moraleja. Repito, en educación, en Mano Marcos que enseña, ¿no? Todo cuando enseñamos, todo debe tener la parte de los valores, ¿no? Toda enseñanza nos debe enseñar valor. En la parte teológica, toda historia también nos enseña valor. ¿Qué cosas tenemos que hacer? Esta transformación debe anclarse directamente a la tesis central de tu discurso. Si no aporta al mensaje, es solo ruido. Si no aporta al mensaje, es solo ruido. Bien. Entonces, ya para ir terminando. El error más común es narrar conceptos abstractos. El experto no cuenta lo que pasó, usa detalles sensoriales específicos para forzar a la audiencia a ver e imaginar la escena.
Acá está, mira. De esto deben cuidarse. Una persona que está principiante, vamos a decir, hacía mucho calor aquel día. Usa palabras, y esto es lo que debemos evitar, ¿eh? Una persona principiante o genérica es lo que no debemos decir nosotros. Hacía mucha calor ese día. ¿Por qué? Porque no genera imágenes mentales. ¿Cómo lo diríamos como un orador experto? Sentía la gota de sudor recorriéndome la espalda y el aire tan denso que costaba respirar. Ah, cambia, ¿ves? ¿Por qué? Porque ustedes están especificando qué es lo que está pasando. No se olviden que conectamos emociones con el pensamiento. ¿Ah? Conectamos emociones con el pensamiento. Hacía mucho calor aquel día. No genera imagen mental. Nada en quien me está escuchando. Pero si yo digo sentía la gota de sudor recorriéndome la espalda y el aire era tan denso que me costaba respirar. Activa la memoria sensorial y transporta al oyente al lugar de los hechos. Mire, usamos la narrativa sensorial. Usamos la narrativa sensorial. ¿Mm? Y eso es lo que ustedes tienen que tomar en cuenta, transportar al público a que pueda imaginar lo que ustedes sintieron de ese problema que lo han resuelto. Una narrativa de alto impacto no es un accidente, es la suma de una arquitectura intencional. Y acá está, mira, acá tenemos. El cerebro, neurociencia, dispara dopamina. El corazón genera empatía. El corazón genera empatía, vulnerabilidad. No se olviden, tenemos que demostrarnos vulnerables. La piel, los sentidos, viste, la estructura con detalles específicos que transportan a la audiencia. Y la estructura, no se olviden, el contexto, el desafío y la transformación. Todo esto que está acá, se tiene que jugar en una buena narrativa. El cerebro, el corazón, los sentidos y la estructura de mi discurso o de mi narración, para generar en aquellos que me están escuchando la atención que necesito. Muy bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Hasta aquí. Todo lo que dijo, lo del contexto, desafío, todo eso, vendría a ser lo mismo que el exordio, el cuerpo y la peroración. Exactamente, exactamente. Más o menos así, ¿no? Solo que acá en esta parte es narración, ¿no? Usamos como narración. Escuchen una narración ahorita que les voy a presentar. Oídos atentos. Acá va. Acá una narración, miren. Ahí está. Lo voy a leer. Si lloro van a disculpar. Es narración, ¿ya? Es narración. No se olvide que estamos trabajando mente, corazón, áreas sensoriales y trabajamos también la estructura. Acá va. Me llaman Bartimeo, el hijo de Timeo. Pero Timeo y mi madre me engendraron ciego. Nunca había visto la luz. No sabía lo que era un color. Nunca había conocido un rostro. No sabía lo que era una sonrisa. Mi mundo era un mundo pobre. No solo porque no tenía la vista,
sino porque tampoco otras riquezas estaban a mi alcance. Una familia que pronto se deshizo de mí porque mi propia ceguera los acusaba. Una ciudad que me expulsaba porque mi presencia era la marca de la debilidad. Así era mi vida, al costado del camino, en la antigua Jericó de Rahab, la de los muros tumbados, la reconstruida a precio de sangre, bendita y maldita Jericó. Maldita para mí desde mi cuna, aunque ni cuna me dieron. Pobreza es la falta de afecto, la falta de cuidado, la falta de misericordia, y de esa pobreza me quejo más que de la falta de vista. Me hicieron pobre y mendigo, me redujeron a ser una piedra al costado del camino, lo que sobra, lo que no es. El testigo ciego de la ambición y el prejuicio, el obligado parásito de la caridad ajena, el molesto pedigüeño en el cual descargar enojos y burlas. De vez en cuando, la limosna denigrante con la cual alguno que otro que se creía generoso, cumplidor de la ley, me daba a comer pan de lágrimas, lágrimas de los ojos negados. Pensar que el ciego era yo, pero eran ellos los que no me veían, no veían al ser humano que yo soy, no sabían de mis sueños sin imágenes, de mi deseo sin respuesta, de los sufrimientos del desamor. Y yo, aunque ciego, veía la soberbia de los mediocres, el legalismo que expulsa, la dolorosa enfermedad de los que se creen santos y sanos porque ven, pero no ven su propio pecado, que es la peor enfermedad. Ciego y pobre, pero no tan ciego y pobre como algunos ricos videntes. La vida me tiró al lugar de la pobreza, pero lo que me faltó en bienes me sobraba en experiencias, no siempre las mejores. Ciego no significaba sordo. Y escuchaba a los transeúntes de las 1000 caravanas que pasaban de largo, enriquecía mi pobre mundo con los sonidos y las voces, con los cuentos a medias que me llegaban, con los comentarios al pasar. Y entre esas historias comenzó a resonar una y otra vez un nombre, un tal Jesús. Galileos en camino al templo lo nombraban una y otra vez. Aparecía en muchas historias que a su voz se produjo la más maravillosa pesca en el lago, que alimentó a una multitud con solo unos panes, que curó a un hombre de mano tullida, a una mujer encorvada, a otra con flujo de sangre. 10 leprosos habían sido limpiados por su palabra. Otros decían que un paralítico había caminado en Jerusalén, cerca del estanque de Siloé, que los demonios oían ante su voz y presencia, incluso que una niña había sido resucitada. Y sí, también que había vuelto la vista a los ciegos. Yo escuchaba esas historias y cómo quería creerlas. Habían también otras voces, la de los fariseos que lo acusaban de quebrantar la ley, de no guardar las formas ni el sábado, de rodearse de pobres y rústicos, de publicanos y prostitutas, es decir, de andar entre gente como yo, herida de impureza. Se ensañaban con su manera de enseñar, con el mensaje ambiguo de sus parábolas. Se sentían ofendidos por su manera de contestarle, por anunciar un reino de pobres y niños del que ellos serían excluidos. Ocasionalmente, cuando alguno con un poco más de simpatía se detenía cerca de mí, aprovechaba para preguntar. Y así me enteré que se creía que era descendiente del rey David, que había sido bautizado por Juan y que en ese momento se había manifestado la voz de Dios. Los rumores anunciaban que era un profeta de los antiguos, al estilo de Jeremías o el mismísimo Elías vuelto a tierra. Una vez pasó un seguidor de Juan, el profeta bautizador que había sido asesinado por Herodes. Ese sí me trató bien. Incluso me regaló la capa que tenía, porque decía que eso era lo que Juan enseñaba y que Jesús era el que Juan había anunciado. Me dijo que Juan, cuando estaba en la cárcel, lo había enviado a él y a otro de sus seguidores a encontrarse con Jesús para preguntarle si él era el Mesías o si tenían que esperar a otro. Y que Jesús no les había respondido directamente, sino, y el hombre lo recordaba bien, que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres
es anunciado el Evangelio. Aquellas cosas que yo mismo oía en los comentarios de los viajeros y que eran mi propio anhelo, el más profundo de mis reclamos, el más soñado de mis sueños. Ah, si eso fuera cierto, me decía. Y si fuera cierto, llegué a la conclusión, él sería el Mesías. Y si es el Mesías, tarde o temprano vendrá a Jerusalén y tendrá que pasar por Jericó. Y yo tendré la oportunidad de pedirle que como a otros me dé la vista. Y efectivamente el día llegó. Escuché los rumores y preparé mi alma. Era la oportunidad de mi vida y no la iba a perder. Así que cuando supe que estaba cerca, comencé a llamarlo desde lo que quería creer. Jesús, hijo de David. No faltó el que me quiso hacer callar. Pero ¿cómo me iba a callar? Tenía que hacer sonar mi voz más que otras veces. Si algo cierto había en Jesús, en lo que había escuchado de él, me tenía que oír. Tenía que oír al ciego, al pobre, al dolido. Ese era el Jesús que mi ciega imaginación imaginaba. Y me oyó y me hizo acercar. Salté como un resorte. Allá voló la capa que me había regalado el discípulo de Juan. Guiado por las voces, corrí a su encuentro en el último acto de mi ceguera. Y entonces esa pregunta insólita, ¿qué quieres que haga por ti? Por un momento dudé. ¿Acaso si es el Mesías no debería saber cuál es mi necesidad? ¿Acaso no es evidente que soy ciego y que lo que más anhelo es ver? ¿Por qué me tiene que preguntar lo que es obvio? Pero no dudé en la respuesta. Maestro, que vea, le dije, remarcando lo obvio. Ustedes ya saben el resultado, porque ahora veo. Pero volví una y otra vez a la insólita pregunta y me di cuenta de que en ella estaba encerrado todo el secreto de la libertad humana. Jesús no pensó por mí, me hizo expresar mi propio deseo, decir mi propio anhelo, me hizo hacer lo que siempre quise hacer. Cuando los otros me habían mandado a callar, Él me hizo hablar. Cuando los otros me tenían al costado, Él me puso en el centro, haciéndome decir mi propio sentir. Cuando los otros me despreciaron, Él me mostró aprecio y me quiso escuchar. Cuando para otro era simplemente una cosa más al costado del camino, para Él fui el ser humano que puede decir lo que quiere de su propia dignidad. No pensó por mí, no habló por mí, no decidió por mí. Me dio lugar para mi propio deseo, mi propia voz, mi propia decisión. El ciego del costado del camino piensa, habla, decide lo que quiere frente al hijo de David. Yo fui la autoridad. Él se puso a mi servicio. ¿Qué quieres que haga por ti? Y cumplió con mi pedido, pero no lo hizo sin mí, lo hizo con mi fe, me salvó de la indignidad, del oprobio, de la burla, de la pobreza que descalifica, del desamor que excluye. Esa tonta pregunta fue la más profunda de todas, la que verdaderamente mostró por qué es el Mesías. Porque antes de darme la vista, me había devuelto la palabra, me había devuelto la dignidad, me había hecho humano de nuevo. Esa es la narración. ¿Qué les pareció? ¿Qué tal? Digan algo, ¿no escucharon? Esa es narración bíblica, teológica. Pastor, al escucharlo, Pastor, me ha transmitido lo que sentía, ¿no? El protagonista, porque eh, ha logrado transmitir, ¿no? Lo que el sentir de que ha tenido eh, el protagonista al pasar todas esas situaciones y conectar, creo que la narración, creo que tiene su, su maestría, ¿no, Pastor? Usted ya am, ha tenido mucha experiencia en este ámbito y logra conectar, ¿no? Las palabras
con con el público, que somos nosotros en este caso, y hace que podamos imaginar lo que está sintiendo el protagonista en este caso, pastor. Eso, hermano, eso es la narración. Exactamente. ¿Qué dicen los demás? Pastor, nos ha llevado a la época donde estaba el protagonista, nos ha hecho imaginar lo que él estaba pensando, lo que él estaba viviendo y lo que estaba él sintiendo en ese momento, eh, según la narración, ¿no? Eso puede decir, pastor. Exactamente. Muy bien. ¿Qué dicen los demás? ¿Cómo escucharon la narración? ¿Qué les pareció? Eso es narración bíblica. Éramos Bartimeo en ese momento, pastor. Ya. Creo que todos Sí, fuimos en ese momento mientras narraba Bartimeo. Pastor. sí, sí, no, como les dije, y la narración es espectacular. Y hemos usado Biblia, Biblia. Eh, si ustedes, hermanos, poquito de lo que hemos aprendido, empiezan a escribir, a hacer la parte bíblica de todos los personajes y contarla así, no como punto uno, punto dos, punto tres, sus predicaciones, sus mensajes van a ser poderosos, fuertes. ¿Qué dice hermana Diana, hermana Judith, hermano Marco? Por un momento, a lo último, ¿no? Eh, Parecía que iba a quedar algo malo, ¿no? Cuando le dicen, ¿no? Que pues, si ya sabía por qué tiene que Sí. preguntarle, ¿no? Pero otra vez vuelve, ¿no? Y termina con diciendo lo que, bueno, lo que todos esperábamos, ¿no? Ujú. Sí, muy buena la narración. Bien, muy bien. Hermano Marcos, hermana Judith, ¿pudieron captar o se me fueron? Pastor, una pregunta. Hermano, adelante. Pastor, y la narración es muy, muy efectiva. En alguna ocasión, digamos, en lenguaje, nos decían de que tienes que explicar tal cual está escrito el, el versículo de la Biblia, pero en algunos otros pastores también nos ha dicho de que si tienes la oportunidad de parafrasear los versículos para Ujú. que las personas te entiendan, lo puedes hacer. Ah, ahora, ¿es adecuado parafrasear los versículos? O, porque parafrasear un poquito es más sencillo que elaborar una narración tan genial como hace rato usted nos estaba leyendo. Pero la forma de parafrasear el versículo o el contexto, ¿es adecuado o no, pastor? Sí, igual, es adecuado. Cuando nosotros hacemos narración, podemos introducir muchas de esas cosas dentro del lenguaje que nos ayudan a poder captar la atención. Yo hice una narración ¿cómo se llama? Oseas, de Oseas, de Gomer, ¿no es? Yo hice una narración de Gomer también, así como la del ciego Bartimeo, pero del lado de la mujer, ¿eh? Del lado de la mujer. ¿Qué quiere decir del lado de la mujer? Que dentro de la narración, Gomer era prostituta, ¿no? ¿Se acuerdan? Gomer era prostituta. Pero ¿quién consume la prostitución? ¿Quién consume la prostitución? ¿Quién busca? ¿Quién acude a ella? ¿Ah? Los hombres, pastor, los varones. Exactamente, exactamente. Entonces, no, entonces, desde ese lado también, ¿eh?
del lado de los que sufren, del lado de los que sienten, así como la narración de Bartimeo, también ustedes pueden hacer, también hice sobre el Agar e Ismael, sobre Agar e Ismael también, he hecho una narrativa de ello, desde el lado de los que sufren, ¿no? Entonces, hermanos, para terminar ya, no se olviden, ustedes pueden agarrar personajes bíblicos y hacer lo que hemos aprendido, ir conectando, ir escribiendo los pasajes bíblicos que conectan con aquel personaje, con la historia, y ustedes pueden, no se olviden de que, por ejemplo, dentro del ciego Bartimeo, todas esas cosas pasaron dentro de la historia bíblica, ¿no? Que cuando yo inicié, por ejemplo, de que sus padres lo abandonaron, sus padres, ¿por qué? ¿Por qué digo eso? ¿Por qué se dice eso? Porque dentro de la historia judía, de la cultura judía, tener hijos enfermos era una maldición y se los abandonaba. Entonces, como teólogos, como estudiantes, ustedes tienen que siempre entender bien la cultura, ¿no? Entender la cultura. ¿Qué es lo que pasaba? ¿Qué es lo que se hacía? ¿Qué es lo que se decía? ¿Qué es lo que las ideas, los pensamientos, los estatus sociales que había en ese tiempo? Y a partir de ahí hacer las narrativas, ¿eh? Entonces, yo los invito, los animo a que puedan ir practicando, ir relatando, ¿ya? Usando la narración, el storytelling como parte de sus predicaciones también, ¿ya? ¿Alguna duda, alguna pregunta ya del tema? ¿Ninguno? ¿Ninguna duda, ninguna pregunta? Bien, entonces, la tarea para hasta el próximo martes, dentro del texto me van a hacer el ejercicio 1 y el ejercicio 2, ¿ya? Ejercicio 1 y ejercicio 2. ¿Qué es el ejercicio 1? El baúl de las anécdotas. Haz una lista de 5 momentos de tu vida donde sentiste miedo, alegría o frustración. Escribe cada una en máximo de 10 líneas siguiendo la estructura, contexto, desafío y transformación. ¿Ya? Eso me van a hacer. Eso. Y el ejercicio de la metáfora, elige un concepto técnico o difícil de tu materia y crea una analogía con algo distinto. Ejemplo, explicar el liderazgo sin empatía es como intentar manejar un auto sin volante. Puedes acelerar, pero no sabes a quién vas a atropellar. Así, eso es una metáfora. Entonces ustedes eligen un concepto, una idea, un pasaje bíblico también, y convertirlo en una metáfora. ¿Ya? ¿Qué es una metáfora? Es explicar algo con algo, con cosas que se tienen de la vida cotidiana, ¿no? Por ejemplo, explicar el liderazgo sin empatía es como intentar manejar un auto sin volante. Eso es una metáfora, ¿no? Puedes acelerar, pero no sabes a quién vas a atropellar. Entonces, solo esas dos tareas me van a hacer para el próximo martes, hasta la próxima clase. ¿Listo? La 3 y la 4 no, ¿ya? Solo la 1 y la 2, porque ahí en la 1 y la 2 ya van a practicar bastante ya de la narración. ¿Preguntas, dudas? ¿Está claro la tarea? Si hay alguna pregunta, ya saben, la pueden hacer en cualquier momento. Yo voy a estar respondiendo. Muy bien, hermanos. Entonces nos vamos. Nos vemos ya la próxima semana. Ya es la última semana de clases. Entonces estaremos ya terminando y vamos a hacer un discurso teológico ya la próxima semana y ya estaríamos terminando nuestra materia. Que Dios los bendiga. Nos vemos, que tengan un buen fin de semana, que tengan un buen descanso.